Buenas, en este vídeo vamos a ver una de las variantes principales de la defensa siciliana, variante Poulsen, donde las blancas juegan con 5 alfil D3 y el negro responde con caballo F6. Vamos a llegar a la posición E4 C5, caballo C3 E6, D4 peón por, caballo por, A6, alfil D3, ahora caballo F6, enroque corto, y ahora ya después de enrocar en corto las blancas amenazan la jugada E5 porque no existiría el jaque con dama A5, y ahora mi idea es jugar dama C7. Esto hay unas cuantas partidas en esta posición, desde luego hay bastantes partidas y se ha jugado, y las blancas aquí tienen varias opciones, dos de ellas principales y dos un poquito más secundarias. Vamos a empezar con las secundarias, así vamos limpiando el terreno. Primero, la jugada F4, como suele ser típico en estas posiciones, pues no es demasiado afortunada, porque la clavada con alfil C5, el rey en G1 está un poquito expuesto, y tras C3, caballo C6, alfil E3, por ejemplo D6, y el negro tiene buen juego. Le va a costar a las blancas desembarazarse de esta clavada, y las negras han desarrollado muy bien sus piezas, se van a preparar para enrocar en corto, con un juego muy razonable. Bien, F4 no es demasiado peligrosa. Otra jugada que en esta situación no es demasiado buena es C4, y uno de los motivos es que ahora permite la jugada caballo C6, que ataca el caballo de D4, obliga a tomar una decisión, y además el alfil de F8 todavía no está cerrado y puede acceder a casillas como C5 o D6, donde va a jugar un poquito más activo que en E7. Por ejemplo, tras caballo por C6, D por C6, y ahora vemos cómo el peón en C4 más bien pues empeora la posición blanca, ya que deja una casilla débil en D4. Este peón estaría mejor en C4, perdón, en C2, donde permitiría, por ejemplo, la maniobra caballo D2, caballo C4, con una jugada como A4. Ahora, con el peón en C4 es fácil para las negras jugar con E5, y después, por ejemplo, buscar alfil C5, alfil D4, y aprovechar esta casilla. Por ejemplo, tras F4, muy importante la jugada E5, y después ya tendríamos alfil C5 jaque en la recámara. Bien, C4 tampoco es muy buena, y vamos a las dos jugadas un poquito más interesantes, que son dama E2 o caballo C3. Estas dos jugadas sí que son muy normales y muy razonables. Vamos a empezar con dama E2, que es la jugada más directa. Las blancas amenazan E5, y la mejor manera de parar esto es con la jugada D6. Ya no hay más remedio que usar D6, no queríamos que el alfil tuviese otras opciones, pero bueno, al menos hemos obligado a la dama de D1, que no estaba mal colocada en D1, a colocarse en E2, y bueno, ahora tenemos que hacer D6. Ahora las blancas tienen de nuevo unas cuantas elecciones, pueden jugar con C4 o con caballo C3. Básicamente tienen que decidir si juegan C4, una jugada más de corte posicional para restringir el contrajuego negro, o si juegan con caballo C3, que es una jugada más agresiva, donde el blanco normalmente intenta luego jugar F4, E5 y busca un juego de ataque más directo. Otra jugada interesante es F4, que es muy típica, y además ahora no existe alfil C5, con lo cual es mucho más razonable. Y ahora con negras me parece muy interesante la jugada G6. Por supuesto que alfil E7 sería una jugada razonable también, pero G6 tiene varias ventajas en este tipo de posiciones. Primero, permite por supuesto el desarrollo del alfil a la casilla G7, desde donde puede tocar el caballo de D4, que está ahora mismo desprotegido. Y segundo, y no menos importante, permite el control de la casilla F5 con ambos peones, con E6 y con G6. Y diríais, pues ¿por qué necesitamos esta casilla controlada dos veces? Pues porque una de las reacciones típicas de las negras en esta posición es jugar E5, tocando el caballo y cambiando peones para dejar una casilla libre en E5 para un posible caballo D7, por ejemplo, caballo E5. Y es por ello que necesitamos G6 para que el salto de caballo después de nuestra jugada E5 no sea caballo F5 tan fuerte, ¿no? Entonces con el peón en G6 controlaríamos esta casilla muy importante de C5. Caballo C3
alfil G7, y aquí Wei Yi, el chico jovencito Wei Yi, jugó E5 en una partida de pequeños prodigios contra Artemiev, y bueno, la partida terminó con victoria de las negras. La posición fue muy interesante, la partida fue muy interesante. D por E5, jugó caballo de B5, sacrificio de pieza momentáneo. Si F por E5, pues el negro debería de jugar caballo de CD7, presionando en E5 y preparando el enroque corto. La partida continuó con caballo de B5, peón por, caballo por, dama E7, F por E5, y las negras devolvieron acertadamente la pieza con enroque corto antes de que caballo de 6 jaque fuese demoledor, y tras E por F6, alfil por F6, llegamos a una posición muy compleja donde, bueno, las negras ganaron, pero podía haber pasado cualquier cosa. Entonces G6, bueno, realmente después del alfil G7 en la jugada 9, E5 es la partida de Wei Yi, pero si las blancas intentan algo como F5, pues simplemente enroque, y tras F por E6, alfil por E6, caballo por E6, F por E6, y el caballo que hemos mencionado antes en B8 puede dirigirse a E5, y por ejemplo tras alfil C4, torre E8, el peón de E6 se mantiene bien, tenemos una jugada como dama de 7 que puede ser también si fuese necesario para proteger el peón, y el caballo se dirige a toda velocidad a la casilla E5. Y si el blanco juega más lento con alfil D2, pues entonces enroque corto, por ejemplo una jugada como rey H1, caballo BD7, o incluso la jugada B5, y las negras empiezan allá a buscar contrajuego una vez han desarrollado su flanco de rey. Bien, esto es con la jugada de F4, en la jugada 8. Si caballo C3, ahora G6, no tengo tan claro que sea la mejor jugada, porque las blancas todavía no han jugado con F4 y tienen algunas opciones extras interesantes, como intentar presionar el peón en D6, aunque bueno, no es una jugada especialmente mala, pero creo que no es lo más preciso. Me inclinaría más bien por alfil E7 y tras F4 jugar con caballo BD7, con idea de B5, alfil B7 y tener B4 en la recámara. Y ahora sí que las negras no pueden jugar E5 todavía, porque el salto caballo C5 sería muy molesto. Entonces, más bien basamos las ideas negras en jugar B5, alfil B7, un posible salto con caballo C5 para cambiar en D3 o para presionar en E4, y normalmente pues vamos a enrocar en corto también con negras. Bien. Esto sería con alfil E7. Y por último la jugada posicional C4. Quieren las blancas restringir el contrajuego, quieren evitar por ejemplo la jugada B5. Y bueno, ahora con negras tenemos muchas opciones interesantes. Alfil E7 desde luego es jugable, pero me parece interesante jugar G6, una vez más controlando F5 y permitiendo la salida del alfil a la gran diagonal. Caballo C3, alfil G7. Ahora los planes con F4 los veo un poquito más arriesgados. Enroque corto, rey H1, por ejemplo, una jugada como caballo C6. Y creo que las negras están muy bien. Entonces el plan supuestamente más molesto para el negro es el plan posicional a base de caballo F3, alfil F4, H3, torre Fd1, y aprovechar que el alfil de G7 ya no defiende en D6 y las blancas van a intentar apuntar a este peón. Entonces caballo C6, y aquí hay tres maneras de jugar con blancas. Bueno, torre D1 seguiríamos con el enroque corto, alfil F4 también seguimos con el enroque corto, y H3 desde luego también. Entonces pueden transponer entre sí, lo importante es saber un poquito los detalles. Por ejemplo, vamos a ver si H3 enroque, alfil F4, y ahora el alfil está preparado para el alfil está preparado para retirarse a H2 si fuese necesario, y también las blancas cubren la casilla G4, que es una casilla muy importante, tanto para evitar la jugada caballo G4, que luego puede venir con caballo E5, como para evitar la jugada alfil G4, que también vamos a ver en algunas variantes.
Entonces en esta posición creo que lo mejor es jugar con caballo de 7 y ya definitivamente pues olvidarnos de llevar nada a G4, por ejemplo tras torre a C1, caballo de E5 y el negro bloquea en E5 bastante bien con posición interesante. Un detalle a tener en cuenta en este tipo de posiciones es que tras caballo por E5 suele ser muy interesante, incluso en esta posición pues sería bueno, muy bueno, comer con peón D para dejar la casilla de 4 a disposición del caballo, y nuestro peón de E6, que parece un poco malo, a pesar de ser doblado es muy bueno porque controla la casilla de D5 del caballo de C3. Si el blanco intenta jugar con alfil F4 directamente, jugamos en roque, y ahora si H3 transpondríamos a la posición que hemos dicho con caballo de 7, y si torre Fd1, ahora podemos aprovechar que la casilla G4 está libre y jugamos E5, una jugada muy precisa, ganando un tiempo y aprovechando tras alfil E3, alfil G4. Esta jugada es muy importante porque permite a las negras quitarse su alfil de C8 para luchar por el control de la casilla D4. La variante principal viene con H3, caballo D4. Sería malo comer directamente por dama por, caballo D4 y dama G3, y las blancas podrían conservar su pareja de alfiles. Por eso empezamos con caballo D4, alfil por D4, y ahora ya sí podemos tomar en F3, dama por F3, E por D4, y esta es una posición a la que llegaron Svidler y Ivanchuk. Ganaron las negras, pero bueno, la posición es igualada. Por ejemplo, tras caballo D5, caballo por D5, C por D5, pues los alfiles de distinto color hace que la posición, la tendencia natural sea a las tablas, aunque bueno, en Monte Carlo pues ganó Ivanchuk en una partida que supongo que era de rápidas o algo así. Bien, entonces en principio la jugada C4 ya conocéis un poquito las ideas, que es bloquear en E5, tener en cuenta también el toque con alfil G4, y esto sería para C4. Bien, y por último quería hablar un poquito de la jugada 7 caballo C3. Y aquí con negras, desde luego, de nuevo tenemos muchísimas posibilidades, porque dama E2 nos forzaba a jugar D6, pero con caballo C3 nos dejan más abanico de posibilidades. Os recomiendo que miréis el ebook, porque en este vídeo no voy a explicar todas las posibilidades, ni mucho menos, pero sí que en el ebook podéis siempre ampliar la información y podéis elegir a lo mejor alguna línea que os vaya más acorde con vuestro estilo o con vuestros gustos. Muchas jugadas interesantes, algunas malas. Alfil B4 es mala, G6 es mala, B5 también es mala, y el resto de jugadas pues hay algunas interesantes, como alfil C5 es interesante, caballo C6 es interesante y alfil E7 también es interesante. Alfil D6, bueno, es una jugada rara, pero podría ser jugable. Bueno, puede transponer también en algunas ocasiones. ¿Cuál recomiendo yo? Es difícil decirlo. Si tuviera que elegir una jugada más tranquila, pues sería alfil E7. Es la jugada más estándar. Las negras siguen con su desarrollo para jugar en roque. El peón de D7 normalmente acaba jugando D6 y caballo C6 suele ser la idea más normal. Ahora, por ejemplo, si rey H1, jugaríamos caballo C6, y si caballo por C6 podríamos comer con peón B para apuntalar el centro con D5. Si las blancas juegan alfil E3, entonces podemos jugar B5, y el tener el peón en D7 todavía permite capturar con D por C6 en algunas ocasiones. Si dama E2 jugaríamos D6, y esto recuerda mucho a las posiciones que acabamos de ver, donde la jugada anterior a caballo C3 era dama E2 y estamos en la misma posición. Si A4, pues caballo C6 también tiene sentido, y contra caballo por C6, pues lógicamente jugamos B por C6 para que este peón no se quede retrasado tras la jugada A5, y después jugaremos con enroque corto y con D5 normalmente. Y por último, si F4, tenemos la jugada alfil C5, incluso con pérdida de tiempo, pero la clavada es bastante molesta. Alfil E3, caballo C6, y de nuevo las negras consiguen bastante contrajuego gracias a la indefensión del alfil en E3. Entonces, bueno, alfil E7 me parece la jugada
más normal, pero echar un vistazo de verdad a las posibles opciones, porque una jugada, por ejemplo, como alfil C5, con idea de molestar al caballo y tras caballo B3 jugar alfil E7, con los planes de D6, B5, caballo BD7, enroque corto, también es perfectamente jugable y además también con no demasiada teoría en esta posición, así que una opción muy razonable y bastante esquemática. Tampoco hace falta saberlo todo aquí, pues digamos, muy concreto, porque sí que hay muchos esquemas, ideas, y con eso creo que basta para jugar en esta posición. Venga, muchas gracias.